Vamos a ver, vamos a terminar hoy lo que comenzamos el martes pasado, o creo que fue, o el lunes pasado que comenzamos con los parámetros de rendimiento, esto, el lunes, y el jueves, el martes vimos el factor de potencia y el jueves empezamos a ver, o vimos prácticamente todo, el ítem muy importante de mejoramiento del factor de potencia. Quiero, bueno, este ítem lo desarrollamos así mismo como lo hace, bueno, lo desarrollamos como lo plantea Rashid, pero le agregamos un circuito más, un análisis más, que es el rectificador monofásico controlado, pero cuyo control se hace o lo hacemos con el ángulo de disparo, no con el ángulo de extensión, que es el primer caso que analiza, Rashid. Este caso no lo analiza Rashid. Usamos el mismo circuito y obtenemos algo equivalente a que sí es el primer caso que analiza Rashid. Bueno, y de hecho sirve como repaso, o más bien como primera vez en realidad que veíamos el monofásico de onda completa. Rashid también muestra el mismo análisis, bueno, estos análisis los muestra para el trifásico de onda completa, pero semicontrolado, o sea que tiene 2 tiristores y 2 diodos, y además le pone un diodo de rueda libre a ese circuito. Entonces, estos circuitos ustedes los tienen que saber analizar. Hemos analizado juntos circuitos mucho más, o sea, más elaborados, no más difícil, pero sí más elaborados, y que eso sí no los habían visto nunca, los trifásicos, hexafásicos, zigzag. Y bueno, esas configuraciones, esta configuración puente, ustedes ya la habían visto. Bueno, no controlado está bien, como un rectificador no controlado, es la manera en la que se hace una introducción en un curso de ingeniería a lo que son los rectificadores, los diodos rectificadores. Bueno, y hoy lo que vamos a ver dos cosas. Lo que vamos a ver es esto, que es lo mismo que estuvimos viendo en la clase pasada, pero de otra manera, es modulación senoidal de ancho de pulso. Y para arrancar con un poquito de más impulso, vamos a revisar rápidamente qué es lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Qué es lo que habíamos hecho? Bueno, lo que queremos es mejorar el factor de potencia, que es la relación de la potencia útil, ¿verdad? La potencia que efectivamente aprovecha la carga, que es la potencia a 50 Hz en por coseno de Φ1. O sea, esto es la potencia activa en 50 Hz. Y esta potencia, o sea, lo que utiliza respecto de lo que pide a la fuente, de lo que se le pide a la fuente, que eso lo habíamos entendido así, ¿verdad? Así habíamos entendido con este triángulo de potencia. Es una de las mejores formas de entender esto. Bien, ¿y qué es lo que habíamos hecho para mejorar ese factor de potencia? O sea, para lograr un factor máximo ideal, que sería 1, o para acercarnos. Nunca vamos a conseguir la igualdad. Nunca podemos llegar a un factor de potencia 1 en un circuito
como los que estamos viendo nosotros, que son rectificadores, porque la corriente que se le pide, la corriente la corriente de entrada, la corriente de entrada, que para nosotros es la de línea del primario, esta corriente, nunca va a ser senoidal, no puede ser senoidal, como hemos visto, la corriente de línea del primario, sino que va a ser como esta que está acá, que ustedes ya la estudiaron, ya la vieron, o como esta que está acá, que es igual que esa, y así, ¿verdad? O va a ser así, por ejemplo, en otro caso, como ustedes saben, ya les dio en el rectificador trifásico de onda completa, por ejemplo. Bueno, ¿y qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, hicimos el análisis primero entonces del control del ángulo de disparo y obtuvimos estas formas de onda, que son las mismas que estas que se obtienen cuando se controla el ángulo de apagado, según estos ángulos de encendido y apagado. Entonces, y obtuvimos esta forma de onda de corriente, obtenemos en el control del ángulo de encendido, y esta forma de onda de corriente en el control que habíamos revisado, ¿verdad? Y equiparado a esta, o sea, revisado y acomodado a lo que tenemos acá, ¿verdad? Y vemos que un caso, en este caso, el comportamiento es equivalente o similar al del rectificador. Se presenta frente al generador, ¿verdad? El generador le ve al rectificador con el transformador y todo, y con su carga también, le ve como un circuito reactivo inductivo. Y en el caso en el que controlamos de esta manera el ángulo de encendido para disparar en cero y el ángulo de apagado para apagar acá, en ese valor, en ese ángulo, entonces en este caso, la carga que ve la fuente es equivalente a un circuito reactivo RC, porque en este caso la corriente adelanta a la tensión y en este caso la corriente atrasa a la tensión, ¿sí? ¿Cuánto? Y un ángulo phi. Hicimos el análisis simplemente a modo para favorecer el entendimiento, la conceptualización de este factor importante, ¿verdad? Hicimos un análisis para cuando estas áreas conseguidas con estos ángulos de disparo y apagado son iguales a estas áreas cuando solamente hacemos el control de disparo. Y el apagado se produce siempre en 180 grados, sí. Bueno, ¿y qué es lo que dijimos? Que este cociente es siempre 1. Para nosotros en este curso es siempre 1 porque ¿por qué? Porque la tensión no es distorsionada. El generador entrega una senoide perfecta. Entonces no tiene componentes armónicos, sino solamente su fundamental, y que es la misma tensión total, ¿verdad? Entonces son iguales y ese cociente es 1. Y de acuerdo a si el sistema presenta un comportamiento reactivo capacitivo o reactivo inductivo, va a haber un ángulo phi1 en atraso o va a haber un ángulo phi1 en adelanto. Va a haber, y entonces que va a ser distinto de 0 y por lo tanto el coseno va a ser menor que 1. El coseno va a ser menor que 1. Eso fue con estos dos casos, que los analizamos bien. Y vimos que ninguno de los dos, uno no es mejor que el otro. Este caso es igual que desde el punto de vista del factor de potencia da lo mismo.
o sea, no se mejora nada. Y para entender cómo se hace la mejora o dónde se podría obtener una mejora, pusimos dos sistemas, uno con comportamiento reactivo inductivo y el otro con comportamiento reactivo capacitivo, o sea, lo controlamos solamente, hacemos el control de la potencia, de la tensión, controlando el ángulo de disparo, y otro lo controlamos haciendo el control del ángulo de encendido y de apagado de esta forma. Y al poner los dos al poner los dos en una misma planta industrial, ¿verdad?, trabajando en paralelo, el generador finalmente lo que ve es una sola carga, que es el paralelo de ambas, y una pide potencia reactiva capacitiva, la otra pide potencia reactiva inductiva. Tienen las dos el mismo Φ1, entonces estas dos potencias son iguales, porque la potencia que se pide, la potencia aparente, también es la misma. Entonces la fuente ve una carga compuesta que tiene un comportamiento que no es reactivo inductivo ni reactivo capacitivo, sino es un equivalente resistivo puro, lo cual optimiza este cociente, ¿verdad? Optimiza el uso de la potencia que se le pide al generador, y por lo tanto potencia es siempre potencia por tiempo, es energía. Entonces todos los días, desde hace unos años, bastantes años ya, ¿verdad?, se está machacando sobre el uso eficiente de la energía. Bueno, es un factor primordial en la utilización de la energía, la utilización eficiente de la energía. Entonces tenemos nosotros que saber manejar bien esto que está. Bueno, entender bien que eso no es desarrollado en general en los cursos. No está desarrollado así como vemos acá en los cursos de ingeniería electrónica de por acá. Y en otros lados tampoco. Bueno, y se desarrolla, por ejemplo, en Estados Unidos, según en la carrera en la cual se utilizaba el libro de Rashid, de esta manera, seguramente mejor desarrollado o no, ¿verdad? Habría que ver. Bueno, entonces, como dijimos que en este caso, el ángulo Φ1 no es cero, entonces no conseguimos el factor de desplazamiento, que es el coseno de Φ1, sea 1. No conseguimos eso. Y vemos que sí podemos conseguirlo si elegimos esta forma de disparo, que en definitiva me da una corriente de entrada, que es la supli, acá es S de supli, una corriente de entrada igual a la que estaba sacando antes, pero en este tercer caso para nosotros, segundo de Rashid, para lograr estas corrientes, en vez de controlar solamente el disparo, el disparo o solamente el apagado, acá controlamos el encendido y el apagado. El encendido y el apagado, de manera que, y es fundamental, esta área de la tensión, el periodo es pi, esta área es simétrica respecto del pico de la tensión del generador. Entonces, la corriente resulta que tiene un área, que también es simétrica con respecto al pico del generador. Y eso resulta, al hacer el análisis de Fourier, en que la corriente fundamental, de las infinitas corrientes con las que se puede aproximar esta corriente de entrada, la fundamental resulta en fase, esta senoide
resulta en fase con la tensión. Y esta tensión es Bs, pero también es Bs1, porque dijimos que no hay distorsión de tensión, es una senoide pura. Entonces fíjense que la IS1 está en fase con la Bs1, en fase con la tensión, entonces Φ1 es igual a 0, entonces el factor de desplazamiento, el coseno de Φ1 es igual a 1. Entonces, vemos que mejoramos el factor de potencia, porque el valor óptimo del factor de desplazamiento, el valor óptimo, el valor máximo del coseno, o sea, del factor de desplazamiento, es 1. Entonces, logrando coseno 1, mejoramos el factor de potencia, que básicamente pasa a estar, al hacer ese análisis, pasa a ser definido solamente ya por el cociente de el valor eficaz de la corriente fundamental, la fundamental de la corriente, sería sobre el valor eficaz del total de la corriente. O sea, bueno, lo que ya sabemos. Y con esto de hacer el disparo simétrico, área simétrica respecto del pico, ¿verdad? Entonces logramos que el factor de desplazamiento sea 1. Entonces, una vez que descubrimos eso o nos dimos cuenta de eso, ya no soltamos más eso. No, si a nosotros tenemos que encender y apagar de manera de que el coseno de phi sea 1. Ok, pero entonces lo que buscamos es hacer que este cociente, como este factor ya es 1 y este factor ya es 1, entonces mejorar el factor de potencia pasa a ser la búsqueda de mejorar este cociente. Y vamos a ver, o se puede mostrar que haciendo varios disparos y desde luego apagados en cada periodo, periodo pi sería, ¿verdad?, de la tensión en la carga, semiperiodo pi de la tensión del generador, haciendo entonces varios disparos, por ejemplo 3 disparos por semiciclo de la tensión del generador, 3 disparos, entonces voy a tener 3 pulsos, o sea, 3 disparos, 3 apagados. Voy a tener 3 pulsos que eligiendo correctamente o eligiendo adecuadamente los ángulos de disparo y los ángulos de apagado, me van a resultar en 3 pulsos rectangulares iguales. Acá no parecen muy iguales, pero deberían haberse dibujado iguales estos 3 pulsos, ¿verdad? Y estos también, los 3 iguales. Entonces el resultado es que la corriente que se le pide al generador, la corriente de entrada, la corriente de línea del primario para nosotros, es una corriente senoidal, es una corriente alterna pura, no senoidal desde luego, y que ya no es de un solo pulso, sino de varios pulsos rectangulares por semiperiodo. Por ejemplo, 3 pulsos. Así como ponemos 3, podríamos poner más. Y vamos a tener distintos resultados. Fíjense, primero y principal, este factor ya siempre es 1, ¿verdad? Y este factor, ¿cuánto vale? 1, justamente 1. ¿Por qué? Y porque al elegir los disparos de esta manera, el área es simétrica con respecto al pico de la tensión del generador. Entonces, otra vez, lo que no está dibujado acá, la IS1 resulta definitivamente, claramente, ¿verdad? Para uno que sabe Fourier o sabe seno, coseno, esas cosas, resulta esa IS1 roja, ¿verdad? Resulta otra vez gracias a esa simetría de área,
resulta en fase con la tensión. Resulta en fase con la tensión. Entonces, al disponer las áreas de esta forma, eligiendo los disparos y los apagados, ¿verdad? Entonces, mantenemos el factor de desplazamiento igual a 1. Pero la pregunta es, ¿pero esto mejora? ¿Realmente mejora? Sí, mejora, en general mejora. En el sentido de que, ¿qué significa que mejora? Que la senoide de la primera armónica tiene más importancia, tiene más fuerza que las armónicas, que las otras, la suma de las otras infinitas armónicas, ¿verdad? El factor de armónico es mayor. Es menor porque tiene menos armónicos. Eso lo estoy diciendo en forma general. Si acá en vez de 2, en vez de 1, en vez de 3 ponemos 2 pulsos, el resultado va a ser 1. Y si ponemos 7 pulsos en vez de 3 o en vez de 2, vamos a tener otro resultado. Resultado me estoy refiriendo a esto. Y para calcular en cada caso, tengo que hacer el Fourier de esta forma de onda. La felicidad nuestra, esas cosas las hace, esos cálculos los hace una computadora, un auxiliar muy útil, un MATLAB, por ejemplo, ¿verdad? Y en general, podemos decir que este factor, este cociente, que finalmente define el factor de potencia, este cociente realmente puede ser mejorado. Desde luego, por ejemplo, para 3 pulsos por semiciclo de la corriente de entrada, va a haber ángulos que se elijan, o sea, va a haber anchos de pulso para los cuales este cociente se ve evidentemente mejorado. Entonces uno como ingeniero debería probar el rango de anchos de pulsos para 3 pulsos en el cual tenemos mejor factor de potencia, ¿sí? Eso es hilar muy fino, pero justamente eso es lo que se busca al hacer este análisis bien completo de lo que es el factor de potencia. Entonces, uno lo que hace acá es dispara y apaga varias veces los tiristores, varias veces por semiciclo. Por ejemplo, para tener 3 pulsos, uno puede elegir más pulsos o menos pulsos. Y además, mi placa microprocesadora que me saca los pulsos, ¿verdad? Los pulsos de disparo, acá yo le pongo le pongo una perilla, ¿verdad? Le pongo lo que le quiera poner, le conecto con mi celular y de mi celular con mi dedo aumento los anchos de estos pulsos, ¿verdad? Y eso, la placa microprocesadora le pasa a la PC los anchos de los pulsos y la PC me calcula Fourier y me calcula esto y yo voy sacando el factor, o sea, me va calculando el factor de potencia en función de cada una de las infinitas opciones que podemos tener acá, de ancho de 3 pulsos o de ancho de 5 pulsos o de 99 pulsos, lo que uno va probando al hacer un análisis realmente fino de esto. Bien, esta forma de analizar sí mejora el factor de potencia, lo mejora. O sea, hace que se acerque más a su factor ideal, a su valor ideal 1. Pero desde luego nunca va a ser 1. Entonces ahora vamos a ver
esto está mal dibujado por Rashid, pero a partir de lo que acabamos de revisar, que es lo que desarrollamos la clase pasada, esto se entiende muy bien, ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que se propone? Como se propuso aquí, en la modulación de anchos de varios pulsos simétricos, se busca lo mismo, varios pulsos simétricos, ¿verdad? Para obtener una corriente de entrada que tiene varios pulsos, por ejemplo 4, por semiperiodo. Desde luego, el área de arriba es igual al área negativa, entonces el valor medio 0 siempre. Pero, a diferencia del caso anterior, lo que se busca es hacer que el ancho de los pulsos sea diferente. ¿Y de qué manera? ¿Cuál sería la diferencia entre los pulsos? Y antes de detallar eso, lo que tenemos que mantener es lo que ya habíamos conseguido, que el área de estos pulsos, ¿verdad? Por semiperiodo sea simétrica, esté simétricamente distribuida respecto de, bueno, uso esto que se dan cuenta que es una senoide, de un lado bien, ¿verdad? Pero es una senoide, y está en relación con la BS, como le llamáis, la tensión del generador, pero lo que digo es mantener la simetría con respecto al pico de la tensión del generador, que no está dibujada. Eso hace que al ser esta la corriente de línea resultante, la corriente fundamental, como el área es simétrica, la corriente fundamental va a estar en fase, así, cruza por 0 en pi, y cruza por 0 en 2 pi, y bueno, 3 pi, y así. Sería otra vez la fundamental, eso es una senoide, ¿verdad? Es una senoide, y está en fase con la senoide, está en fase, por más que estoy dibujando mal, con la senoide de la tensión del generador. Entonces el ángulo φ1 es 0 otra vez, y el factor de desplazamiento otra vez es 1. Ya nos soltamos eso. Bueno, dicho esto, vamos a marcar la diferencia con respecto al caso anterior. Bueno, que acá hay 4 pulsos y allá había 3 pulsos, eso es una diferencia obvia, pero no es ahí, no es eso, es el cambio fundamental. El cambio fundamental es esto que está acá, que el ancho de pulso se controla en forma senoidal. ¿Qué significa eso? Que habiendo varios pulsos, como hay 4 aquí, podrían haber más o podrían haber 3. 2 ya no tiene sentido, ¿verdad? Pero 3 podrían ser 3. Pero lo que digo es, habiendo varios pulsos por semiperiodo, el área de un pulso tiene bueno, el primer pulso tiene una cierta área. El segundo pulso tiene un área mayor al primero. Y después el tercero es mayor que el segundo, y el cuarto es mayor que el tercero, y así, ¿verdad? Hasta que se llega al pico de la tensión del generador, y a partir de ahí los pulsos pasan a ser, este pulso, vamos a decir el primero después del pico, tiene un ancho, el siguiente tiene un menor ancho, el siguiente tiene menor ancho, hasta que el último pulso, el que está más cerca de pi, más cerca de 180 grados, ese pulso es más fino. Es más fino
de 90 grados para acá. Pero, o sea, ¿eso cómo se consigue? Disparando y apagando, donde yo elijo, ¿verdad? Siempre yo elijo donde enciendo y apago los tiristoros. Pero lo hago de manera que las áreas de los distintos pulsos se distribuyen simétricamente son simétricos con respecto a una vertical que se traza por el pico de la tensión del generador, que es la tensión de referencia y que marca la fase. Voy a dibujar, que no me va a salir bien, yo sé que no me va a salir bien, pero va a ser más, digamos, más completo y van a ver que van a entender bien. A ver, acá voy a poner, primero le voy a poner un eje así, ¿verdad? Y acá voy a dibujar la corriente. Esto mismo voy a hacer, esto mismo voy a hacer, pero con más pulsos. Voy a tratar para ver si me siguen y para asegurar que ustedes entiendan, no es nada difícil. Bueno, el primer pulso tiene este ancho. El segundo pulso es más ancho, así. El tercer pulso es más ancho otra vez. Así. Ok, y después hay un pulso, por ejemplo, que es el cuarto, que es así. Y después viene el quinto pulso es así. Ya me perdí. El otro pulso es este y el otro pulso es este. Y lo que dibujé acá es, bueno, repito, esto es y es la corriente de línea, la corriente de entrada, omega T. Eso es IS, tiene una altura, una amplitud constante, ya saben, eso ya saben todo, no voy a entrar ahí. Y para que se vea, esto está, voy a borrar este eje porque me molesta ahí. Voy a ponerlo un poquito más acá, ahí me gusta más, ahí está. No sé qué es, la flecha bueno, ahí está. Entonces, ahora sí, ahora dibujo, porque me queda así dibujado antes, iba a acertar, ahí está. ¿Esto qué es? Esto es la senoide del generador, ¿verdad? La senoide del generador, y ahí está la corriente de entrada, que es la corriente de salida del generador, la entrada al rectificador. Y fíjense que lo que hice fue esto. Acá, primero que nada, ¿cuántos pulsos puse? 3, 6, 7. 7 pulsos. ¿Y por qué puse 7? Y porque yo puedo elegir poner lo que yo quiera. Yo puedo poner lo que yo quiera. Y después tengo que ver si es mejor con 7 que con 3, o pongo 21 o pongo 99. Pero lo que quiero es lo siguiente. Elegí poner 7 pulsos. Pero lo que quiero remarcar es lo que creo que acá no se ve tanto, pero acá, bueno, les voy a ayudar a ver, es que, primero, esta área es igual a esta área. Estos dos pulsos son iguales. Estos pulsos son mayores al anterior y al posterior respectivamente, y son iguales entre sí. Y estos son iguales y más gruesos, más anchos que los otros, y este es el del centro y es más ancho que los otros 3 de su izquierda y que los otros 3 de su derecha. La distribución de las áreas, ¿verdad? Si yo pongo acá 1 kilo de área, así mal digo, pero para que se rían y para que no sé, se acuerden de lo ridículo, acá también tengo 1 kilo de área, ¿verdad? Entonces está balanceada esta área con respecto a esta, y no solamente está balanceada, sino que tiene una disposición simétrica respecto del pico de la tensión. Y eso resulta en que, voy a tratar de dibujar bien, en que la primera armónica de la corriente, así sería esta sería I S1, que desde luego
tiene la misma frecuencia de la fuente que la frecuencia del generador y tiene la misma frecuencia que la de la corriente que se le pide al generador, y desde luego es senoidal pura. Y al haber elegido las áreas simétricas, entonces otra vez la fundamental está en fase con la tensión. Entonces el factor de desplazamiento otra vez es 1. Ya dijimos que no íbamos a soltar más eso, nunca más íbamos a hacer asimétrico. Bueno, y esto es mejor. O sea, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queríamos? Es mejorar, lo que queríamos o lo que buscábamos era mejorar el factor de potencia, que reescribo acá, BS1RMS, BS-RMS, y acá factor de desplazamiento, coseno de Φ1, 1 también, y acá el factor de potencia, reescribo acá, es IS1RMS, ISRMS, ¿verdad? Entonces, sería, lo que estoy diciendo es lo siguiente: si para todos los casos que analizamos, hasta ahora son 5, todos los 4 que vimos acá arriba, vamos a suponer que, y desde luego se puede hacer, que las áreas, en todos los casos, las áreas han sido iguales. Entonces el valor eficaz de la corriente de entrada al rectificador siempre fue el mismo. O sea, la potencia que se le pide en cualquiera de las 5 opciones que elegimos es la misma, esta potencia. Vamos a suponer que hicimos los disparos y apagados, lo que corresponde para que las áreas sean iguales. Acá con 3 pulsos, acá con 7 pulsos. Pero en todos los casos el valor eficaz es el mismo. El valor eficaz, vamos a suponer que es el mismo. Lo que estamos diciendo es que el factor de potencia en los 2 primeros casos, el caso 0 como le llamamos, el factor de potencia tiene este valor, PF0, y P1, factor de potencia 1 en el caso de control del ángulo de apagado, factor de potencia 2, el control del ángulo del ancho de pulso de varios pulsos simétricos, de un pulso simétrico, el factor de potencia de varios pulsos simétricos, y acá el factor de potencia de varios pulsos simétricos senoidales. Vamos a poner que este es para 3 pulsos, para 4 pulsos, como dibujó Rashid, acá. Y para completar, como pusimos un caso más, ese de 7 pulsos, entonces tenemos otro factor de potencia acá, porque es otra forma de disparar, ¿verdad? Acá, otro factor de potencia, ya me cambié de color, 5. Entonces tenemos 6 factores de potencia distintos para el mismo circuito. Estamos usando el mismo circuito y obtenemos 6 factores de potencia. En realidad estos 2 son iguales, pero uno es uno es reactivo, tiene una equivalencia a una carga reactiva inductiva, y esto reactivo capacitiva, dijimos. Estos 2 son iguales. El factor de potencia es el mismo, pero tienen distinta reactividad. Y en general podemos decir que estos factores de potencia son cada vez mejores. Este es mejor que estos 2, este es mejor que este es mejor que y este es el mejor de todo, ¿sí? Y a lo mejor si pongo 9 ya no mejoro, pero si pongo 21 sí mejor.
Entonces, eso es lo que así se entiende esto. La ventaja de la modulación del control de la potencia, del control de la potencia que se le pide a la fuente y del control de la potencia que es aprovechada utilizando varios pulsos siempre simétricos. Todos estos son de pulsos simétricos. Un pulso simétrico, varios pulsos simétricos, varios pulsos simétricos senoidales, varios pulsos simétricos senoidales. La cantidad de pulsos depende de lo que a mí se me antoje. Yo tengo que probar y ver cuál me conviene más. ¿Y qué es probar? Calcular. ¿Qué es calcular? Calcular es este cálculo que está aquí, ¿sí? Ese mismo cálculo se hace, por ejemplo, para varios pulsos así simétricos de variación senoidal o de relación senoidal de áreas entre ellos, y en cualquiera de los otros cálculos se hace. Desde luego, el trabajo de hacer este cálculo es mayor cuando tengo más pulso, ¿verdad? Que cuando tengo un solo pulso, como es en los tres primeros casos que vimos al desarrollar este tema. Bueno, eso es lo que queríamos desarrollar, lo que yo quiero desarrollar, y lo que tienen que conceptualizar y manejar muy bien ustedes para poder mostrarme a mí que manejan esta información. Ese factor de potencia tiene mucha importancia y le dedicamos mucho tiempo justamente para valorar lo que significa. Acá no me deja hacer una horizontal, no puedo hacer horizontal. Bueno, ese factor de potencia tiene esa importancia. Ahí, ahora, que ustedes tienen que saber, entender de dónde viene y cómo se calcula. Desde el punto de vista de lo que es este curso, esa conceptualización es la que yo quiero que ustedes me demuestren que la asimilaron y que la manejan. Esa información, ¿verdad? Lo que habíamos dicho. Yo puedo decir E igual a mc al cuadrado, ¿verdad? Y a lo mejor está bien, pero si yo les digo está mal, yo sé, ninguno de ustedes me va a poder demostrar y yo me voy a poder empecinar todo el tiempo que yo quiera y voy a decir, no es cierto, esto está mal. ¿Por qué? Porque ustedes no saben esto. Ustedes tienen la información, pero esto no es un conocimiento de ustedes. Ustedes no tienen asimilado el conocimiento. No es un conocimiento de ustedes. Ustedes no saben. Ustedes tienen esa información, no ese conocimiento. Y ya que estamos, yo tampoco, porque yo no sé demostrar esto, ¿sí? Entonces, así mismo, si yo les digo esto es cierto, yo soy el profesor, cállese la boca. Ustedes van a decir tranquilamente, no es cierto. Y yo, para mostrarle que esto es cierto, que yo sé que esto es cierto, yo debería poder demostrar. ¿No? Estoy en lo mismo que ustedes. Veo la tele, veo dibujitos, veo películas nomás y yo creo que esto es cierto. Puede fantásticamente ser una justamente fantástica mentira, pero no lo es, ¿verdad? Pero a lo que es la calidad que se busca, no digo en eso de la energía atómica, la teoría de la relatividad en este curso, si alguien estudia eso y sabe, me explica, yo quiero escuchar. Pero en lo que se refiere a este curso sí tenemos que tener conocimiento. Bueno, y respecto a lo que es la evaluación, una eventual evaluación, estos cálculos tienen que saberlos hacer para poder determinar qué cosa, encontrar la fundamental.
la fundamental que está acá, que yo saqué para ustedes para este caso. Y para sacar, hay que sacar la fundamental en cuanto a su pico, su valor eficaz, su ángulo y su ángulo, ¿verdad? Para poder comparar con la tensión de supli que le pusimos ahí, ¿verdad? La tensión de la fuente. O sea, para saber efectivamente cómo me resulta el factor de potencia para un caso particular, teniendo la forma de onda de la corriente que tiene el rectificador que estamos analizando. Entonces, este es un factor de rendimiento, un parámetro de rendimiento, el factor de potencia, clave también, para poder elegir entre una configuración y otra, y para elegir entre una forma de disparo otra. Y desde el punto de vista, estaba diciendo, de la evaluación, esto tienen que poder hacer. Ahora, esto deberían poder hacer también esto. Acá falta la parte de abajo, bueno, entienden todo eso. Deberíamos también poder hacer el cálculo de Fourier de esto, de cualquiera. Acá ponemos 27 pulsos simétricos de variación, con variación senoidal del ancho de pulso. Entonces deberíamos poder hacer, porque al final es el cálculo de área de rectángulo. Eso pues es el valor eficaz, área de rectángulo. Sabemos calcular área de rectángulo. Pero hacer este cálculo complica un poco más. Entonces yo realmente les digo, porque les digo que yo no les voy a pedir que me resuelvan eso, que me saquen el ISR1RMS de esta forma de onda, por ejemplo, o para una, no sé, 43 pulsos en un semiperiodo, ¿verdad? Simétrico de variación senoidal. Pero sí debería poder plantear, escribir esto, ¿dónde está? Esto. Plantear el cálculo. Y a partir de ahí, bueno, resolver. Pero la resolución de esto y para llegar a esto es lo que les estoy diciendo, no voy a pedir. Desde ya les digo por qué, porque es muy largo, puede hasta ser complicado, es difícil, ya para usar la palabra, y no tiene valor dentro de lo que es este curso, sino eso sí ya sería de valor puramente matemático. Para hacer estos cálculos vamos a usar, afuera de este curso, digamos, ¿verdad? Vamos a usar o usaríamos una herramienta informática que para eso está, ¿verdad? Para eso está. Entonces, pero sí me tienen que saber hacer, estos cálculos, ¿sí? De un pulso, o incluso de este pulso, de esta forma de onda de corriente, también tenemos que saber hacer este mismo procedimiento. Ok, ahí terminamos esto. ¿Alguna consulta? ¿A dónde me voy? Cambio. Si tienen alguna consulta, seguimos hablando de esto, y si no, quiero hablar de hacer dos cosas antes de terminar la clase. Primero que nada, ¿están ahí? Sí. Mañana habíamos fijado una clase de, ¿cómo se llama? Para las 6:30 de la tarde. Bueno, no habíamos puesto hora, pero me habían pedido a través de Paulina una sesión de, ¿cómo se llama? Una sesión para prueba de procedimiento, me habían pedido, ¿sí? ¿Vamos a hacer mañana, sí o no? Así yo ya reservo mi tiempo mañana a la tarde, pero no en horario de clase. Mañana es martes, pero no quiero hacer eso en horario de clase porque puede subir mucho tiempo y prefiero no usar el tiempo de la materia en otra cosa, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Mañana hacemos o no hacemos eso? Hola.
Y yo no tengo problema por mi parte, pero sí o no, no si tenés problema. Yo, problema no quiero. Sí, vamos a hacer de nuevo. Ok. Ok, quiero que estén todos. Quiero que estén todos porque es importante, bueno, que no sé, que sepamos que para ver si surge alguna otra cosita. El procedimiento lo voy a levantar, lo tienen ya ustedes, ya lo saben, algunos no lo saben creo, por eso me pidieron que se haga de nuevo. Pero bueno, voy a levantar el procedimiento, voy a levantar en claro LED, voy a levantar y para que lo tengan de nuevo. Es el mismo que habíamos usado el semestre pasado, y que es muy simple y muy efectivo, muy equitativo, muy seguro, es muy, muy seguro. En cuanto a lo que ya saben que yo busco, que es que el examen de ustedes sea absolutamente válido e incuestionable. Que nadie pueda decir, no, en la pandemia pues así nomás rendían. No es así, no es así. En esta materia no es así, no va a ser así. Entonces, y ese procedimiento es muy elemental, muy simple, se entiende bien. O sea, un estudiante avanzado de ingeniería electrónica, entiende perfectamente y va a saber aplicar eso. Mañana ¿a qué hora? ¿A las 6? ¿A las 6:30? A las 6 yo prefiero, a las 6. Creo que no va a haber problemas, profe. No, dígame sí o dígame no, porque ustedes piden. La verdad que yo pregunté ahora en el grupo, lo que estamos acá por lo menos creo que no tenemos problemas, pero el resto lo que... No. Bueno, pero el resto no está el resto, o sea, no podemos nosotros estar especulando con qué le queda bien a quien no está en clase. Esta clase es del curso de ustedes, que ustedes se anotaron, así como los que no están hoy, es yo les doy la libertad de no asistir si prefieren, mientras ven Netflix si quieren, o juegan partido. Es fantástico, están aprovechando su tiempo para ver películas, para hacer deporte, fantástico, me parece muy bien. Entonces nosotros vamos a decidir y los que no están tienen que asistir mañana a esa hora. A las 6 de la tarde, Paulina. Sí, profe. Ok, ya está. Mañana a las 6 de la tarde. Prepárense antes. Prepárense antes. No es que a las 6 vamos a entrar a la cámara con un alambre. No. Ustedes ya están preparados para rendir a las 6. Ese es digamos, el procedimiento que es lo que yo quiero mañana que se muestre, que se vea. Entramos a las 6 y a las 6:05 están toditos haciendo el examen. No es que estamos, poné tu cámara acá, no, poné tu cámara allá, no veo tu mano, cerrar ese libro, no, ya no, ¿sí? Entonces en 20 minutos, algo así, ya podemos empezar y terminar digamos, esa prueba de procedimiento. Y los que quieran o necesiten, o todos, ¿verdad? Podemos aprovechar y nos quedamos un rato más después del cierre de ese procedimiento. Podemos quedarnos un rato más para tener un tiempo de consulta sobre lo que sea, consulta, bueno, de los rectificadores, de esto, de lo otro, consulta, ¿sí? Entonces vayan haciendo su lista de preguntas, ojalá que tengan 50 cada uno. Entonces, lo que pregunta uno le tiene que servir, y así debería ser, a todo el resto, porque ya sabe demasiado, o porque había sido que veía todo mal, o porque no sabía ni que eso no sabía, ¿verdad? Para eso son las clases de consulta. Vamos a aprovechar mañana para seguir después del procedimiento para un horario de consulta del temario, ¿verdad? Yendo a lo que es
el refuerzo para ustedes para el parcial. Bueno, entonces voy a seguir con la clase ahora. Profesor, ¿no podemos Sí. hacer a las 6:30? ¿Qué? A las 6:30 no podemos hacer. Sí, por alguna razón en particular. Yo tengo clase hasta las 6:30. ¿Hasta qué hora? Hasta las 6:30 tengo clase. ¿Y te vas a estar listo igual para las 6:30? Sí. Ok, ese sí lo que quiero escuchar, así, sí, no, así quiero escuchar. Como ingeniero, no, ¿verdad? Está mal esa teoría de relatividad, no, sí, está bien, eso es, ¿verdad? Bueno, ok, 6:40, te doy 10 minutos para que, no sé, te despiertes de la clase aburrida. ¿Clase de qué va a tener? Sistema digitales. De, qué aburrido. Bueno, te doy 10 minutos para que te despiertes. 6:40 entonces, ¿sí? Dale, gracias. No, da mucho gusto. A mí me gustaba mucho. Me gustan mucho los sistemas digitales, pero desde luego yo todo hago con microcontroladores sobre todo. Bueno, pero es fundamental y son muy buenas las clases de ustedes de digitales y de micro también. Bueno, ok, seguimos con nuestro desastre, pero cambiamos de desastre. Okay. Terminamos lo que es el factor de potencia y ahí terminamos lo que son, lo que es ver rectificadores y todo eso. Y pasamos a lo siguiente. Acá pasamos. Voy a explicar qué es lo que vamos a hacer o ubicarnos. En estas plantillas, por ejemplo en esta, después de hacer el cálculo, ¿verdad? Todo el cálculo, yo ya tengo todo tengo, ya hice todo el cálculo. La potencia, ya acá, potencia del primario, secundario, potencia total, factor de utilización, ya tengo todo eso, el factor de rendimiento de rectificación, el factor de Ripple, el factor de potencia, todo ya tengo, que acá deberíamos ir agregando para este caso, por ejemplo. Tengo que saber calcular todo eso. Con estos datos, que de los que ya habíamos hablado y que ya todos los sabemos calcular, yo tengo los datos de diseño del transformador. Ustedes no estudian ingeniería eléctrica y no se ocupan del diseño de transformadores, pero sí tienen que saber cuando plantean resolver un problema de rectificación como esto que estamos haciendo, ¿verdad? Y hacer un sistema rectificador, tienen que saber qué pedir. Por ejemplo, que el secundario tiene que estar sobredimensionado, porque probablemente, seguro luego, yo sé porque yo ya pedí, el que fabrica el transformador no sabe que tiene que hacer el secundario más grande. Creo que era un 48%. Y si vos le explicás, no te cree luego igual, ¿verdad? Él quiere un transformador de 10 kVA y entonces hace del tamaño de 10 kVA, como si el factor de utilización fuera 1. Pero nosotros vimos que el factor de utilización es 0,80 y, no sé, 0,52, algo así, lo que salió en ese cálculo que hicimos. Entonces mi secundario tiene que estar sobredimensionado, por ejemplo, un 48% creo que daba en el caso ese. O sea, tiene que ser el secundario, el que me fabrica el transformador, me tiene que hacer un secundario como si yo necesito 10 kilovatios de la potencia continua en la carga, me tiene que hacer un secundario que pueda entregar 15 kVA. Ya 48%, 15 kVA, y eso en general no saben por qué. Igual te hacen, o no saben qué es lo que meten ahí, porque al final nunca sabes qué es lo que te dan. Ahí adentro hay alambre y hierro, pero no sabes si es lo que tiene que ser. Hay que hacer unos estudios de laboratorio para ver si aguanta. Lo que digo es, ustedes con esto le dicen al fabricante qué es lo que necesitan, cuántos bobinados necesitan 3 para el primario, 6 para el secundario,
y después ustedes van a conectar en zigzag, no sé, o van a conectar en hexafásico, no sé cómo ahí está, un hexafásico. Ustedes hacen lo que quieren, compran el transformador y van a fabricar el transformador y después hacen lo que quieren. Ok, ¿y qué van a hacer? La carga pone el cliente, vamos a decirlo así, ¿verdad? En la carga. ¿Y qué falta entonces? Ya, ¿el generador quién pone? La ANDE. La ANDE. El transformador compro, la carga ya está. ¿Y qué me falta? Los diodos, los rectificadores de potencia. Entonces, ¿cómo se elige un diodo? Eso es lo que vamos a ver. Y para eso yo tengo este diodo. ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? Acá está. Este diodo, el BIX52, voy a usar para mostrarles que por qué yo elegí o en qué caso elegiría este diodo. ¿Cómo se elige? ¿Cómo yo llegué a la conclusión de que este es el diodo que quiero para un caso particular? Ok. Este diodo que es de la International Rectifier, ¿verdad? Ese diodo es un diodo de potencia, de una muy buena marca, ¿verdad? Y que viene para conectarse en cátodo común o ánodo común, para cuando uno quiere hacer así, ¿verdad? Al revés, ¿verdad? Hacer las conexiones que nosotros hicimos. Y uno para saber si este sirve o no sirve, si este es el diodo que yo necesito, porque hay otros diodos de este mismo fabricante en el mismo manual, entonces yo tengo que ver acá, Quick Reference Data. ¿Y qué es lo que yo veo? ¿Cómo elijo este diodo? ¿Cómo elijo un diodo? Yo tengo que tener la tensión pico inversa repetitiva, acá está, esta VRRM, que ya saben cuál es, miren, ya están ojeando ahí su apunte, saben cuál es la VRRM. ¿Y qué más necesito? La corriente media, average forward current, ¿verdad? La corriente media y el pico no repetitivo de corriente que va a aguantar esto. Entonces, yo voy ojeando el manual y miro el Quick Reference. ¿Y comparo con qué? Y lo que busco es un diodo que tenga una VRRM, una tensión pico inversa repetitiva de, por ejemplo, voy a poner acá 728 voltios. ¿De dónde salió eso? ¿De dónde sale eso? ¿Alguien que diga de dónde sale? Esto ya calculé, porque yo ya diseñé pues todo el rectificador, ya calculé todo, y entonces ya sé cuánto es el pico, la tensión pico inversa repetitiva, y ya calculé que es 728 voltios. Entonces miro, y este fabricante dice que te puede dar el BIX58 en 3 opciones. Para una VRRM de 300 o para 600 o para 1200. ¿Sí? Ya. Esas 3 opciones. Y, no tiene 728 voltios. ¿De dónde vamos a conseguir? Jamás vamos a conseguir un diodo de 728 voltios. Buscamos uno que soporte 728 voltios o más. Entonces, suponiendo que elegimos el BIX52, elegimos en su opción de VRRM 1200 voltios, porque el de 600 ya no me sirve y el de 300 no me sirve, son evidentemente menores a este.
¿Y qué más? En realidad, este es uno de los datos fundamentales de elección, ¿verdad? El otro dato fundamental de elección es la corriente media del diodo. Este fabricante dice que el valor medio máximo que puede conducir este diodo es de 48 amperes. 48 amperes. Entonces, si yo lo que necesito es una corriente IDM, así le habíamos llamado, corriente media de diodo, de, por ejemplo, 41 amperes, entonces este es un diodo, este diodo, como soporta más que 41, es un diodo que me puede servir, Si yo necesitara, por ejemplo, si yo necesitara 57 amperes de corriente media, entonces este diodo no me sirve. Este diodo yo le conecto o hago el montaje, pongo en el trifásico de onda completa, pongo los 6 estos de 1200 y de 48 amperes, pero al final la corriente va a ser de 57 amperes, la corriente media, entonces este diodo no va a aguantar. Probablemente en unos minutos va a derretirse todo esto y va a ser unos desastres espantosos, unos cortocircuitos tremendos, salvo que tenga protecciones, que es otro título de nuestra materia, ¿verdad? O sea, este diodo, para esto, o sea, hago el análisis, el cálculo de mi rectificador trifásico de media onda para una carga muy inductiva, por ejemplo, o un hexafásico con carga resistiva pura, lo que sea. Y me da esto, y estos datos a mí me dicen que este diodo me sirve. Acá. Estos son los dos datos de selección. Estos dos. Este es un dato que usamos, vamos a usar después, cuando hagamos la protección contra cortocircuito, short circuit. Es todo un procedimiento muy, muy, muy bueno, muy fuerte, que vamos a ver muy bien también. Tenemos material para ver esto. Ok, ya saben de dónde sale esto, ya saben. Pero yo les voy a decir que en realidad tenemos que corregir eso que ya saben. ¿Por qué? Porque estos valores que ustedes tienen acá son los valores de ¿cómo escribo? Cálculo. Son los valores de cálculo. Ustedes calculan todo y ponen, este es el valor que yo calculo que va a ser la VRRM, y esta es la corriente media de cálculo. O sea, son los valores que estoy sacando de acá. Este valor, ¿dónde está? Corriente media en los diodos, acá está. Corriente en los diodos. Espero que se borre eso. Voy a borrar ya todo yo. Mitad. Acá tenemos, ¿dónde está? Acá está la corriente media de diodo. Este valor tengo que usar. Este tengo que usar. Y este me va a dar, por ejemplo, me da 41 amperes. Ok. Y la VRRM es, acuérdense, les hago recordar porque no sé si ya sabe, alguno ha de saber, se preocupó de buscar, esto sería la VRRM como la habíamos llamado, porque esto sería la VRWM, que ustedes tienen todo conceptualizado ya, ¿verdad? Entonces yo necesito este valor de selección. Este es el valor de cálculo. Pero yo elijo el diodo con este valor. Como vimos recién para el VIX52, este valor necesito. Y eso es lo que está puesto acá en la plantilla. ¿Ok?
que yo hice para ustedes. A ver, llevo allá. ¿Dónde está? Ah, acá está. Fíjese, entonces yo acá voy a poner yo, bueno, ahí arriba hice el cálculo y me da la corriente media de cálculo es 41 amperes. Bueno, y después tengo la corriente eficaz, tengo el factor de forma de la corriente de diodo y, bueno, acá no está, pero la tensión de RWM, que es la work, la de trabajo, por ejemplo, es, a ver, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es 7? Ayúdenme un poco, porque ya me perdí. ¿Cuánto es 728 dividido 2,3? 2,3. ¿Cuánto es eso? 2,3. ¿Cuánto da eso? Hola. De RWM igual a 316 voltios. Redondeo nomás ya, ¿ok? Ahí está. Habíamos dicho ya nosotros que esta tensión es 2 a 3 veces la de trabajo. Los picos, esos muy frecuentes y que no sabemos cuándo van a venir ni realmente cuánto van a valer, nosotros los estimamos como que van a ser el doble de 316 o el triple de 316. Cualquier valor intermedio o esos dos extremos está bien en este curso. Entonces, ¿por qué yo digo que es 728? Porque yo elegí un valor intermedio entre 2 y 3, por ejemplo 2,3, así. ¿Por qué? Y porque se me ocurrió. Punto. Entonces, este valor está bien. Entonces, este valor está bien. ¿Por qué no usé 2,5, 2,9? ¿Por qué no usé 3? ¿Por qué no usé 2? Y bueno, porque cualquiera está bien entre 2 a 3, ¿ok? Entonces me voy a la planilla otra. Me voy otra vez a la planilla acá. Entonces, 316 es la de trabajo y 728 es la VRRM aquí, ¿verdad? 316 es esta y 728 es esta. Eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, con este valor, y elijo el diodo, pero no lo tomo directamente, sino que lo afecto del factor de seguridad 2 a 3, como estuve diciendo recién y ya había dicho en la clase anterior. Entonces tengo este valor que ya dijimos que era 728 voltios. Y yo tengo ¿qué más? Y tengo que la corriente media de cálculo es 41. Entonces, con esa corriente media de cálculo obtengo la corriente media de selección. Pero para eso tengo que definir, acá pues lo que está mal. No está mal, bueno, sí, debería estar mejor. Tengo que definir un factor de seguridad de la corriente de diodo, dice ahí, que vamos a poner nosotros entre 1,2 a 1,5. 1,2 a 1,5. ¿Qué significa eso? Que la corriente esta que yo uso para cálculo, que sale del cálculo, ahí arriba sale del cálculo en algún lado, al hacer las integrales y todo eso, me sale que la corriente media que va a conducir el diodo que yo elija va a ser 41 amperes. Pero yo pongo un factor de seguridad del 20% hasta el 50% por encima. O sea, multiplico entre 1,2
y 1,5. El valor que yo quiera, hay infinitos valores ahí, entre 1,2 y 1,5. Entonces, 41 por 1,2, ¿cuánto es? 2 por 4, 8, serían 49, más o menos. ¿Cuánto da? 41 por 1,2, ¿cuánto es? 49.2. Ok, entonces acá para que me salga, para que no otra vez como no una excepción, vamos a suponer que mi cálculo me dio 38 amperes. 38 por 1,2, ¿cuánto es? Otra vez. 45,6. Ok, entonces la corriente media que yo voy a usar para elegir el diodo, para buscar un diodo, no es 38, que es la que, si todo funciona bien durante toda la vida útil del rectificador, nunca la corriente media va a ser superior a 38 amperes. Pero en ingeniería se usan los factores de seguridad. Y el factor de seguridad que nosotros vamos a usar, lo acabo de decir, va a ser entre 1,2 a 1,5. En este curso, esos son los valores correctos. Infinitos valores correctos hay entre esos dos extremos. Y si cualquier valor por encima o por debajo de eso, en este curso va a estar, vamos a considerar que está mal. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Busco un diodo de 45,6 amperes y de esto es lo que tengo que poner acá. ¿Por qué? Porque acá tenía que estar la BRWE. Y el factor de seguridad aquí, es 2,3, como les dije, ¿verdad? Porque acá es, a ver, tengo que tachar esto ahí, y acá pongo, ¿cuánto era? 316, que me dijo uno de ustedes, pero esto es la tensión de trabajo máxima. O sea, la que uno calcula que nunca va a sobrepasarse. Por ejemplo, si fuera un hexafásico, nunca se va a sobrepasar de esto, de 316. Pero en realidad sabemos que sí, porque hay mucho ruido, y van a haber problemas, y de repente va a haber tensiones, muy frecuentemente van a haber tensiones, que yo digo que pueden ser hasta 2 veces esta, o hasta 3 veces esos 316. Por ejemplo, 2,3 veces más que eso. ¿Se entiende bien? Es muy simple. ¿Sí? O sea que pongo un factor de seguridad, aquí puse 2,3 y acá me sale 728 voltios. Entonces, de acuerdo a lo que estuvimos diciendo, uso estos, no los de cálculo, uso los de selección. La corriente media de selección y la BRRM de selección son los valores con los cuales elijo el diodo. Estos valores los estoy acomodando para que me sirva, en particular, ¿verdad? Entonces acá corrijo esto, acá dijimos 38 amperes. Entonces la IDM de selección acá es entre 1,2 a 1,5, eso es un 5, y acá ponemos 45,6 amperes, ¿sí? Que es un factor de seguridad intermedio, 1,2 creo que pusimos. Bueno, se dan cuenta que con estos valores, ustedes ven que este valor de selección es coherente con esto, ¿sí? Nunca vamos de repente hasta puede ser, pero este valor no va a coincidir con el de un diodo en particular. Pero podemos decir que vamos a buscar uno que esté en este rango con respecto al valor calculado.
con respecto al valor calculado. Acá voy a poner de cal, ¿sí? Cal, así. Bueno, y ahí elegimos un factor en particular y me dio 45. Y entonces me voy a buscar, y no hay de 45,6, no va a haber, pues lo así justo el que yo quiero. Entonces tengo que elegir otro, y veo este. Y si hacemos ¿cuánto es 48 dividido 38? ¿Cuánto es? Hola. 1,26. Ok, entonces está, el 1,26 está entre estos dos factores de seguridad, o sea que está bien. Elegir, en vez de elegir un diodo de 45,6, que no va a haber, lo que estoy haciendo es elijo un diodo de 48 amperes y el factor de seguridad está en el medio de esto, lo cual está correcto y es 1,26 según me están diciendo. Bueno, ese diodo, este fabricante me da datos muy completos, muy buenos de este diodo. El fabricante me da datos muy completos de este diodo. Estas hojas que están acá, que vamos a mirarlas y que las vamos a usar para protección contra sobreelevación de temperatura, con estas curvas, para protección contra cortocircuito, para protección contra sobretensiones transitorias, que son las tres protecciones que vamos a ver exhaustivamente. Entonces, hay fabricantes que te dan informaciones más o menos completas. Bueno, yo no conozco otro fabricante o un fabricante que dé información más completa que las que da que nosotros vamos a usar, ¿verdad? ¿Y por qué vamos a usar un diodo o un fabricante en particular? Porque hay que elegir, porque es tecnología, ¿verdad? Que tenemos que elegir marcas. Vamos a suponer que no hay problema de plata, o vamos a suponer que esto es lo más barato que hay, siempre vamos a elegir esto, o más bien, vamos a suponer, en este curso suponemos que no hay otro fabricante que fabrique diodos, solamente este fabricante da diodos. ¿Por qué? Porque esta información es muy, muy, muy completa comparada a la que dan otros fabricantes. Entonces, el objetivo de este curso es que ustedes sepan manejar toda esta información. Y cuando eventualmente elijan un diodo de otra marca, porque es más barato, porque tiene luz en su cajón guardado, o porque no sé por qué, se van a dar cuenta de qué datos le falta, y en dónde están con incertidumbre respecto de las protecciones. ¿Por qué? Porque su fabricante que ustedes eligieron no les da esta misma información. Entonces, aprendiendo lo que vamos a aprender con este fabricante, aprendemos muchísimo que nos sirve para cualquier fabricante y para saber qué riesgo corremos al elegir otro fabricante. Bueno, está chiquitito esto, pero ahora vamos a ir viendo por paso. Bueno, acá están los datos, ¿verdad? Mecánico, entonces ustedes cargan y mientras viene tarda, no sé, 20 días de que le traen a la puerta de su fábrica. Ustedes ya saben que acá hay un bulón, ¿verdad? Un bulón acá, el diodo es un cristal que está acá, está en una cápsula que le protege al cristal y tiene como una cadena acá, un cabo con un agujero acá para que uno pase un bulón, una tuerca aquí para apretar. Fíjense que no es ese diodito que ustedes conocen así con una rayita blanca. Pero desde el punto de vista de lo que es diodo, es lo mismo. Acá está. Pero este es un diodo, ahí tienen el tamaño. Tienen los tamaños. ¿Dónde dice? Acá está, 25,4 milímetros. 10,7, 11 milímetros, así. O
sea que de acá hasta acá más o menos hay 25, 35, 37 milímetros. O sea, 3, no sé cuánto. Bueno, datos mecánicos. Y este bulón que está acá, aquí uno va a poner el radiador, la protección térmica ahí, y después acá le pone una tuerca, que es esta tuerca, y apretamos eso contra el diodo acá. O sea, tiene una presentación de mucha resistencia mecánica porque maneja esto 48 amperes, es mucha corriente, 48 amperes. Por decir, la ducha, estas duchas que hay, eso, no sé, voy a decir una marca, esas duchas Lorenzetti son de 5 amperes, por ejemplo, ¿verdad? Más o menos. Entonces, acá, este es un cristal que puede conducir 48 amperes. Y necesita mucha protección y además necesita que disponer su forma y su montaje de manera que sea robusto, ¿verdad? Con tuerca se aprieta acá, con otra tuerca se aprieta acá. Y bueno, esto seguramente es una cápsula metálica, por acá ha de decir en algún lado, el tipo de montaje que requiere. Y este no es un diodo tan grande, este no es un diodo tan grande. El diodo más grande de este manual de la IR, de la International Rectifier, es el VX92. VX92, que es de 150 amperes. De 150 amperes. 3 veces más grande que este. Ok. Y también su tamaño es bastante mayor. Datos mecánicos. Al final, ustedes tienen que asegurarse de que su técnico, ¿verdad? El que hace el montaje del gabinete va a hacer, no lo van a hacer ustedes, que entiendan todo esto para que vaya haciendo ya el radiador y para que haga los agujeros correctos. Y cuando vienen los diodos, ¡pum!, se ponen acá, los 3 diodos, y se aprieta todo eso y se enchufa y ya está funcionando. Ya pueden preparar todo de antes. Ok. Ratings. Acá está, ratings. ¿Cuáles son los valores de funcionamiento? Los valores que limitan, ¿verdad? Su funcionamiento, los valores adecuados de trabajo y los valores límites máximos de este diodo. Acá dice, aquí pues da los datos rápidos, quick reference. Acá ya empieza a dar datos muy detallados y muy completos. A esto me refiero al decir que este fabricante da muy buena información. Estos datos en general los fabricantes no los dan todos. No los dan todos, ¿verdad? Entonces me van a decir, ¿qué hacemos? Y no sé, vamos a estudiar otra cosa, vamos a estudiar medicina, ¿verdad? O vamos a saber qué es lo que falta como ingeniero, ¿verdad? Porque ya estudiamos antes alguna vez y vamos a ver qué tenemos que hacer para cubrir el déficit de información que haya de acuerdo a la gravedad del caso. Bueno, y el rating está en su datos de tensión, de corriente y de temperatura. Y estos que son, esta es la famosa V gamma y esta es la corriente inversa. El diodo pues se supone que no conduce en forma inversa, pero dice que puede llegar a conducir en contra una corriente muy baja, que puede no parecerle muy baja a ustedes, que es de 1,6 miliamperes, pero acuérdense, este diodo es de 48 amperes, o sea que esta es la corriente que nosotros consideramos cero. ¿Por qué? Porque prácticamente no conduce al revés, ya está súper forzado el diodo en el pico de la tensión de trabajo, dice,
va a conducir en inversa, va a conducir máximo 1,6 amperes, que ya es exagerado luego ya porque el fabricante da siempre datos exagerados. Ok, bueno, vamos a ver esto. Vamos a ver estos datos. No, quiero mostrarles primero esta curva. Esta curva, por ejemplo. Esta curva que está acá, esta es la que ustedes conocen de toda la vida, ¿verdad? Desde que viven viendo diodo. Esta es la del diodo, ¿verdad? Acá está. Corriente de diodo, tensión de diodo. Esta, esa. ¿Verdad? Y acá está V gamma, que ahí arriba decía que esto es 1,8 voltios y pico, ¿verdad? Y bueno, esta es. Y acá ustedes de aquí, de esta curva, ustedes pueden sacar bueno, de gamma y la resistencia dinámica con un delta I para un delta V, ¿verdad? Entonces, de aquí ustedes sacan la resistencia, el circuito equivalente del diodo, que es la resistencia dinámica y la de gamma, ¿sí? De acá está, ¿ven? Y esto dice que el fabricante dice que esto es válido porque él probó con una forma de onda de corriente senoidal, desde luego rectificada. Bueno, así hay otras curvas también por acá, muy útiles, que vamos a usarlas en su momento. Vamos a usarlas en su momento. Muy simples, todas son muy simples de usar. El fabricante pues el fabricante es eso, fabrica diodo. ¿Para qué? Para vender diodo. ¿Para qué? Para ganar plata. Y si hace un diodo que nadie entiende cómo se usa, no va a vender. Entonces, toda la información que da es muy completa y todos los procedimientos, todas las informaciones que da son muy prácticas y muy sencillas de usar. O si no, pues nadie le va a comprar. Si es solamente para genios, hay 2 o 3 genios nomás en el mundo. Para esa gente. Bueno, ok. Bueno, ya nos da el tiempo para ver. Mañana vamos a continuar con esto. Y mañana vamos a continuar ya con esto. Y vamos a hacer el análisis de la protección contra sobreelevación de temperatura que usa estos datos. Y como un caso particular vamos a usar este mismo diodo que es el VIX52. El VIX52. Busquen el de este, impriman mañana, ténganlo a mano, tengan a mano esto. ¿Sí? Profe, Sí. esto va a entrar también en el examen, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que vimos de nuevo? Esto luego ya no es nuevo. Esto es lo nuevo, esto es lo nuevo. Después está todo acá. No, hoy no vimos nada nuevo. Prácticamente nada vimos. Lo que vamos a usar, lo que sí vamos a usar, mañana vamos a usar esta. Y mañana vamos a usar, ¿qué vamos a usar? Estos datos. No, todo, hasta acá. Estos datos vamos a usar mañana. Impriman esto, el diodo VX52, está por internet por todos lados. Impriman para poder rayar, decir esto y marcar todo por todos lados, porque hay mucha información que yo voy a tratar de desarrollar para ustedes, sacarle el jugo a estos datos, a estas curvas paramétricas y a la protección térmica que ustedes yo sé que ya vieron, no sé si en tecnología electrónica, en electrónica 1 o dónde vieron, pero van a ver de nuevo conmigo porque en electrónica de potencia un problema grave, fuerte, que hay que conocer bien es el de la temperatura. Es grave el problema de la temperatura, entonces hay que proteger los sistemas electrónicos. Por eso es que esos semáforos que están por ahí, esos de diodos LED, que le mandan a hacer a escueleros, ¿verdad? Del colegio técnico, eso que saben hacer las cosas, pero no saben tanto. Se queman todo, ¿verdad? Una cosa que no debería quemarse nunca. Se queman y nos quedamos sin semáforo, hacen de nuevo otra vez. Un grorey. Bueno, mañana
el BIX52. Si tienen tiempo me quedo, y si quieren consultar algo me quedo un rato más. Y si no, entiendo que tienen clase, o no sé, no, ya es tarde. Si quieren hacer una consulta me puedo quedar con ustedes. ¿Ok? Hola. Profe, Sí. algo con respecto al examen. Sí. Profe, viste que vos dijiste la otra vez que no íbamos a usar calculadora, ¿verdad? Sí. Entonces, viste que normalmente nos quedan así senos y cosenos y eso. Sí. Y hay posibilidad de que en el examen esté incluido una tabla con los senos y cosenos. Sí, de todas formas, y lo que van a usar es, por algo yo les pido, si bien usamos la matemática y tenemos la obligación y la necesidad de saber calcular, tampoco es de cálculo o de análisis matemático. Ustedes ya pasaron y seguramente con excelentes notas. Y por eso les pedí que hicieran los cálculos para 15 grados, para 30 grados, para 45 grados, y así, más 15, más 15, más 15, más 15, más 15, y hasta donde tenga que ser. Porque ella después de 90 ya empieza otra vez a hacer lo mismo que es de 15 a 90, porque son funciones armónicas. Y yo les di también le escribí una vez en una de las clases, les dije, nunca más se van a olvidar, les dije, raíz de 1 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, raíz de 3 sobre 2, raíz de 4 sobre 2. ¿Qué estoy escribiendo? Esto es seno de 30 grados, seno de 45, seno de 60 grados, seno de 90 grados, como ustedes bien pueden ver. ¿Sí? Entonces, 1, 2, 3, 4, raíz, 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 todo, en todos los casos dividido. Estas cosas que ustedes tienen que tener en la cabeza. Esto es calcular, ¿verdad? Está bien, ustedes pueden deducir todo eso y llegar a que el seno de 30 es 0,5, que es lo que dice acá. Pero no es pues eso, ¿verdad? Entonces, si ustedes hacen lo que yo les pido, si ustedes hacen lo que yo les pedí, que es hacer los cálculos para 15, esos ángulos de disparo que se corren de a 15, 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 con estos cálculos ustedes tienen, con estos valores ustedes tienen todo. Acá tienen los valores del seno, entonces si tienen los valores del seno, también tienen los valores del coseno. Y yo me preocupo mucho en pedir algo coherente con esto, en el sentido de que no voy a pedirles un ángulo, si es que quiero que me hagan cálculo, no les voy a pedir el ángulo de disparo de 47,213 grados. No les voy a pedir eso. Les voy a pedir un ángulo de 45, un ángulo de 60, algo así, ¿verdad? Entonces, yo no quiero que se preocupen por cálculo, pero ustedes tienen que tener solvencia de cálculo. Y por eso también les digo, vamos a hacer clase de consulta y vamos a hacer cálculo. De lo de Fourier y de los rectificadores, que de hecho ya lo hicimos, ¿verdad? Acá está. No hicimos. O sea, no hicimos juntos, hicimos el planteamiento, pero no hicimos completamente la resolución. Esto que sigue acá, no habíamos hecho. Vamos a hacer. Me dicen ustedes qué caso quieren hacer, y lo hacemos para rectificador no controlado, para rectificador controlado. Podemos hacer eso. Pero yo quiero repetir, estos cálculos de seno, coseno cuadrado, esto no son cálculos fundamentales en este curso, pero no, en este curso pues yo no puedo estar enseñando, o sí puedo y voy a mostrar si ustedes necesitan, pero no es parte del curso el enseñarles a ustedes a hacer cálculos de seno, coseno, pero sí tienen que saber usar, Y está bien lo que decís. Si yo te pido que me calcule, no sé, te da seno de 73,29 grados. Y no sé, yo no espero que vos sepas eso, que nadie sepa, yo no sé eso.
Yo no sé eso. Y no quiero saber, porque no tiene valor saber eso. Para eso está la calculadora. Pero como lo que yo quiero evaluar es electrónica de potencia, de acuerdo a lo desarrollado en el curso, el planteamiento que yo les pida va a usar esos ángulos que yo les pido. No vamos a usar cualquier otro ángulo. Si ustedes saben hacer con esos ángulos que yo les pido, entonces desde luego van a saber hacer con cualquier ángulo. Pero el objetivo mío siempre es disminuir la necesidad de hacer cálculo, porque son muy, en general suelen estar muy fuera de estado, vamos a llevarlo deportivo esto, no suelen saber hacer esos cálculos. Y por eso les digo, vamos a hacer juntos. Pero yo lo vengo diciendo en todas las clases. ¿Tienen alguna consulta? ¿Quieren que hagamos algo? Pero lo que no puedo es yo quedarme a hacer, o sea, en mis cursos en el pizarrón, muchas veces yo suelo hacer eso, en diversas partes del curso, pero es porque en el pizarrón se puede. Acá con esta cosa, y así en forma remota, esto implica otra vez una inversión de tiempo que es la que yo básicamente considero que no les ayudo suficientemente, como sí les puedo ayudar al hacer el análisis del circuito, o el análisis para hacer el planteamiento matemático, o el análisis de Fourier, o lo que fuere, que ahí es donde está, digamos, el jugo de esta materia. Pero está bien, si ustedes tienen dificultad de cálculo, vamos a hacer cálculo, pero ustedes no me preguntan eso, ¿verdad? Pero yo sé que tienen. Pues si ustedes quieren hacer cálculo conmigo, ok, vamos a hacer en una clase de consulta. El que ya sabe hacer esto no necesita participar, ¿sí? Y va a ser para el que ya sabe o la que ya sabe hacer estos cálculos una pérdida de tiempo, cuando que deberíamos estar desarrollando electrónica de potencia, el análisis matemático por encima, y el análisis circuital y otros conceptos muy fuertes que hay ahí, en vez de estar haciendo los cálculos de seno y coseno, que también lo hice, ¿verdad? Y por eso yo les pedí, y les dije, van a necesitar saber hacer estos cálculos. Acá están los cálculos. Así. Y van a necesitar estos cálculos. Y saber sacar el valor eficaz, valor medio, valor pico de esta forma de onda, y también el Fourier para algunas de estas, no para todas, porque el Fourier de esta, el Fourier de esta, por ejemplo, es complicadito para sacarse. El Fourier de este es sencillo de sacar si uno sabe el de y si sabe. Este también se complica, porque cuando tiene esa senoide hay que hacer L'Hopital, y que no es difícil, pero ya lo vamos a hacer la matemática, que no es lo que yo quiero, no es la incumbencia fundamental de este curso. Y hacer el Fourier de esta forma de onda, o de esta, o de esta, o de esta, se complica, y en general no vamos a necesitar hacer. Pero sí, les digo otra vez, el Fourier de esta forma de onda, tenemos que saber. Bueno, y de esta en particular ya les mostré, y de esta está aquí, y no les mostré, y estos son otros cálculos muy lindos de Fourier que yo hice, y guardé acá, y hay varios ahí. Pero esos ya son muy sofisticados. Eso, o sea, les digo, no es una cuestión de la matemática por la matemática, sino por la matemática por la necesidad que tenemos de manejarla para poder entender todo esto. Yo no entiendo seno coseno, no sé esto, qué es lo que estoy haciendo acá, y cuál va a ser el pico positivo, tiene pico positivo, no tiene. Si yo no entiendo eso, entonces no puedo decidir, elegir el diodo de rueda libre, no puedo hacer nada, tengo que saber matemáticas.
Ok. Paulina, en definitiva, por eso es que no vamos a usar en principio calculador, porque no la van a necesitar, ¿eh? Si hacen el desarrollo como yo quiero que sepan hacer. No van a necesitar calculador. ¿Ok? Y sobre todo, no es ahora nomás, o en este curso, o porque es clase remota. Yo hace años ya, yo no quiero que usen más calculadora. ¿Por qué? Porque quiero que sepan hacer el análisis matemático simbólico para poder, para que no se me equivoquen en el cálculo, justamente. Para que no se me equivoquen en el cálculo, para que me hagan bien los planteos matemáticos. Acá está. Este es un ejemplo de análisis simbólico que les dije. Esto 1,17 que está acá, no quiero luego que saquen. Acá se te debería quedar ya eso. Y bueno, y después todo tiene que ser simbólico. Caso después, ustedes me dicen, ya hice el cálculo, pues. O si no pueden hacer, yo veo que llegaron no sé, a raíz cuadrada de no sé qué, sobre no sé qué otra cosa, y yo meto ese valor, yo veo si está bien, y yo sé si salió bien o no salió bien. Así es, Paulina, así es, o sea, en realidad es para beneficio de ustedes, ¿sí? Es para beneficio de ustedes, porque la calculadora es un bastón que les hace resbalar, que les hace tropezar. Yo sé eso, ¿sí? Ustedes. Entonces, vamos a trabajar sin calculadora. Dale, profe. Ok. Aclararemos. Mañana la clase y después a las 6:40 tenemos prepárense para la prueba de rendimiento, ¿ok? Bien. Chao, chao. Chao, profe.